Buen día a todos. Mi nombre es Ana Cohen, presidente de Cohen Aliados Financieros. Son las 10:05 de la mañana del jueves 18 de septiembre del año 2025. Estamos por abordar un análisis político, sociológico, filosófico de los resultados de las elecciones de la provincia de Buenos Aires el último 7 de septiembre. Y estamos por asistir a un análisis de alguien que yo personalmente considero muy inteligente y muy agudo en sus apreciaciones, con una mirada distinta y yo diría metodológicamente muy robusta. Voy a presentarlo. Gracias, Luis, por acompañarnos. Luis Costa ha trabajado los últimos 19 años vinculado al desarrollo y diseño de estrategias de investigación para el sector público y privado. Desarrolló la práctica de estudios de reputación corporativa para una compleja variedad de industrias y sectores económicos en América Latina y el Caribe. Es un especialista en análisis político y en investigación sobre dinámicas electorales en la Argentina, América Latina y Estados Unidos. Ha trabajado como asesor para inversores en climas políticos complejos y para el universo corporativo en escenarios de crisis. Director desde 2010 hasta 2016 de la consultora Ipsos Mora y Araujo, coordinó estudios multipaís para el Banco Interamericano de Desarrollo, Pew Research Center, Corporación Andina de Fomento, UNICEF, entre otros. Sociólogo de formación, cuenta con un posgrado en estadística de la Flaxo, es disertante en diferentes universidades y congresos y columnista habitual de medios de comunicación. Yo soy asidua lectora de varias de sus columnas, así que gracias, Luis, por acompañarnos. Me quedé corta con el análisis porque no vamos a hacer solamente un análisis de lo que pasó el 7 de septiembre, sino una proyección de cómo vos vas viendo esto de cara a las elecciones de octubre y el reposicionamiento obvio que está teniendo el gobierno. Nosotros en los mercados lo estamos sintiendo también, pero se ve en su discurso de los últimos días, etcétera. Así que gracias por acompañarnos. Por Tengo favor. 7.000 preguntas. Invito a toda la gente que está escuchando a que también las vuelque acá. Invito a aquellos no, comentarios que quieran hacer, así yo los voy coordinando. La idea es que sea una charla totalmente interactiva y bueno, que nos permita un poco de visibilidad. Así que gracias. No, gracias por la invitación, Ana, un placer, como siempre. Placer. ¿Qué te sorprendió y qué no te sorprendió del 7 de septiembre? Bueno, primero me parece interesante recordarle a todo el mundo que para el sistema político cada elección es un proceso enormemente desestabilizador, ¿no? Eh, si querés, como a nivel estructural, me parece interesante diferenciar el mundo económico del mundo político en eso, ¿no? Ustedes están todos los días mirando los indicadores, o sea que tiene una relación cotidiana con la incertidumbre, ¿no? O sea, la incertidumbre está siempre, pero bueno, hay una idea, digamos, constante, ¿no? Inclusive una empresa puede mirar cómo van sus ventas cotidianamente, ¿no? O el valor del dólar, o las acciones, ¿no? O sea que hay una relación cotidiana. Para la política, bueno, es una relación, hay una cotidianidad, las noticias, encuestas, etcétera, pero el momento de la verdad es cada 2 años. Así que, por empezar, es un proceso tan desestabilizador estructuralmente que lleva a estas preguntas. Entonces, tenemos que saber que es casi un elemento basal del sistema político digamos, la idea de que capaz todo puede cambiar cada 2 años, ¿no? Así que por más que haya un clima distinto, por más que haya una situación que a lo mejor es observada de manera positiva dentro de 2 años, o inclusive para octubre, la incertidumbre va a seguir estando presente, ¿no? Eh, Otra eso. manera de decirlo, te interrumpo, Luis, es que los estudios de economía pueden pegarle marginalmente o no, pero por muy poco a las variables que van saliendo en la cotidianidad cuantitativa del dato económico, pero las encuestadoras le pifian y por bastante. Sí, inclusive yo también, digamos, así que no me quiero salvar de ninguna acusación, pero sobre el tema de lo que me sorprendió, que no me sorprendió, digamos, obviamente que una cosa es el día de la elección y otra cosa es lo que uno después puede analizar, ¿no? Sobre el proceso electoral. En el momento yo creo que hay un impacto que produce la distancia entre el primero y el segundo, ¿no? Una distancia que estaba estimada, que podía estar, había un escenario altamente probable de victoria del peronismo, sobre todo al cierre digamos, del proceso de evaluación electoral, que en eso más o menos sobre el final, sobre todo, había como más acuerdo, dentro del cual casi te diría como en el último minuto un poco yo también, pero
te diría como que me parece que lo más interesante es el tema de la distancia, ¿no? Y entonces la distancia obviamente que necesita otros análisis porque parece un elemento tan novedoso y las elecciones tienden a ser observadas como que, bueno, con un resultado de estas características pareciera que todo ha cambiado, ¿no? Ujú, O sea que ahora la gente vota completamente distinto, ¿no? Y a mí me parece importante recordar que atrás a veces de los números que parece que van mutando cada 2 años, hay muchísimo comportamiento estable de una elección a la otra, ¿no? Entonces, para entender un poco qué es lo que acaba de pasar, te diría que me parece que hay dos elementos muy, muy importantes. En algunos casos, cuando la elección tiene los mismos niveles de participación o niveles de participación parejos, eso a uno le permite una comparación medianamente justa. Entonces uno puede mirar los porcentajes, ¿no? Pero cuando los niveles de participación, como está pasando en Argentina, van bajando sistemáticamente, o van por lo menos teniendo valores que son constantemente más bajos que hace 2 años o que hace cuatro, etcétera, eh, vale la pena, digamos, traer, colocar por lo menos arriba de la mesa otro tipo de análisis. Entonces, para mí hay dos elementos que son muy importantes para comprender qué es lo que acaba de pasar. En primer lugar, más allá de que el peronismo sacó 47 puntos, es muy parecido cuando sacaba 41 o cuando sacaba 38. O sea, el peronismo es casi una copia exacta de lo que fue siempre todos los últimos años. O sea que uno mira un número que parece más alto, pero en realidad cuando uno lo analiza a nivel espacial, o sea, cuando uno hace mapas de desempeño, mapas me refiero a cartografía, o cuando uno compara mesas, o cuando uno compara circuitos electorales y uno los grafica, se da cuenta que el peronismo en realidad es casi una copia de sí mismo. O sea, la correlación del peronismo consigo mismo es enorme y como decía Mori Araujo, ya que lo nombraste cuando leías mi bio, el gran maestro que tuvimos varios es la mejor variable que predice el voto peronista es la elección peronista anterior. O sea que el peronismo tiene, parece que es es consistente. pero tiene un nivel de consistencia fenomenal. Pero el otro que tiene un nivel de consistencia grande es el antiperonismo. O sea, hay un comportamiento basal, estructurado, que no cambia tanto entre el peronismo, que se parece a sí mismo, y algunas mutaciones que las opciones antiperonistas van teniendo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué acaba de pasar? Porque una Lo primera mismo que lectura siempre. era, claro, una lectura era, bueno, mirá, el peronismo sacó en millones de votos parecido y Milei también sacó millones de votos parecido. Decían, bueno, 2,5 millones de votos, una cosa así. Pero hay un elemento interesante para incluir en el análisis con respecto a 2023. Porque Milei sacó más o menos 2,5 millones de votos, pero había otra candidata, que era la de Juntos por el Cambio, que también sacó 2,5 millones de votos. Entonces la pregunta digamos, de revisión de datos es, si yo tengo dos candidatos con un acumulado de votos muy parecido entre sí, ¿cómo yo sé que se parece a este y no se parece al otro? ¿No? O sea, ¿por qué aseguro que por mirar 2,5 millones digo, bueno, en realidad es la copia exacta de Milei? Hay que hacer otros análisis para eso, ¿no? Entonces lo que te quiero traer a cuenta acá es que en realidad eh, lo que acaba de pasar con la Libertad Avanza es que su voto, el comportamiento de su electorado, uno lo puede rastrear no en el antecedente de Milei, sino en el antecedente Juntos por el Cambio. O sea, lo que acaba de pasar hace un poco más de una semana es que Milei, como en 2023 se comportó como una especie de partido peronista en el desempeño entre los perfiles que lo habían votado, ahora mutó y se hizo tan antiperonista y tan antikirchnerista que los únicos que lo votaron fueron los de Juntos por el Cambio. O sea, no es que la gente de Juntos por el Cambio lo abandonó por algunas cuestiones, no sé, consideraciones éticas o algunas crisis que tuvo por el tema de Sí, los la preocupación por la partidos y los institucionalidad. supuestas, claro. Entonces dice, bueno, a ese electorado no le gustan esos temas, entonces lo abandonó. Eso nosotros no lo podemos asegurar mirando un número que sea 2,5 millones de votos. Entonces, bueno, a nivel espacial y a nivel de comportamiento, lo que acaba de pasar es que hemos vuelto a un esquema muy sólido de bipartidismo, porque entre los dos se explican el 80% de los votos de ese día, eh, y con un comportamiento de abandono de los votos peronistas que Milei había podido robar, que volvieron de alguna manera al peronismo, y otros andan por ahí por otras opciones, pero en realidad parecía lo contrario, pero los únicos casi que lo han acompañado son los Juntos por el Cambio, ningún otro. Ujú. El voto del 2023 fue prestado y es un voto que tradicionalmente es peronista, esto lo sabíamos. Ese es Sí. el que esta vez no apareció dándole soporte a Javier Milei. Exacto.
Bueno, está bastante descripto en la literatura electoral que en general las democracias en Occidente tienden a tener esquemas bipartidistas, sobre todo en la Ujú. superficie de los cargos nacionales o en elecciones muy importantes. Lo podemos rastrear no solamente en el caso de Estados Unidos, también en España. Bueno, todo tiende digamos, a dos grandes bloques, excepto en algunos momentos que son de mucha bronca de la gente que suele votar al partido que vota siempre y se enoja con ese partido. Entonces, ¿qué hace esa gente? Esto es descripción de literatura electoral, ¿eh? No estoy... Se van a un tercer partido de tour, de visita, ¿no? Los alemanes lo hicieron en su momento con el Partido Verde, o en España van a Vox, o Ciudadanos, o Podemos, pero son vías de escape que en realidad no significan un renunciamiento a ciertas ideas que aparentemente representan esos partidos de origen. O a tradiciones a veces, ¿no? Porque Claro, por ahí no. y sin necesidad de que la gente se autoidentifique, también hay una confusión ahí, ¿no? Dice, bueno, la gente no se identifica como peronista radical hoy. Sí, pero no tiene nada que ver eso a nivel espacial. A nosotros lo que nos tiene que interesar es si en el lugar donde siempre votan peronistas siguen votando peronistas y el lugar donde votan antiperonistas siguen votando antiperonistas. Eso es Ujú. independiente con la capacidad de autodescripción, va a ser un término filosófico, con la auto, independiente de la capacidad de autodescripción del ser sobre un tipo de identidad supuesta que debería existir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Para terminar la idea, es que van de visita a otros partidos, pero nunca se cruzan a la vereda enfrente. O sea, el bipartidismo necesita dos cuestiones: tener mucho odio del de enfrente y no estar muy enojado con el propio. Si estás muy enojado con el propio, como le pasó a algunos peronistas, sobre todo en el conurbano, bueno, casi todos los conurbanos del país se van de prestado a otro partido y después vuelven. Otra manera de decirlo es Milei en el 2023 era la opción, la tercera opción que, Exacto, que, que, que aún siendo gorila desde lo ideológico no estaba, no representaba él el antiperonismo necesariamente solo. Estaba el PRO exacto. también como Sí, figura permanente. Y ahora él está consustanciado como la opción. claro, Quien exacto. lo, Uno podría decir que toda tercera opción tiene solamente dos destinos: o desaparece o se transforma en la o se segunda. convienen incumbentes, claro. Bien, No tiene otro destino interesante. posible. Vos esbozaste algo, porque entonces lo que está pasando es que quien lo acompañó es el famoso antiperonista que, preocupado probablemente por por la institucionalidad o incluso hasta por los últimos casos de escuchas, etcétera, puede tener una preocupación tradicional sobre la corrupción, pero el espanto de lo vivido hasta ahora hace que lo siga apoyando. Quien lo dejó es aquel que por ahí lo votó al enojado por el abandono, digamos, anterior o relativo abandono del Estado, es decir, los sectores más vulnerables probablemente. Estoy tratando de interpretarlo. Que ahora, ¿qué pasa? ¿Ya no consideran a la inflación como un problema? ¿Cuál es la preocupación que tienen que hace que vuelvan tan fácilmente al peronismo? ¿Y cómo haces para recuperar ese voto en, en octubre, ¿no? Bueno, en cualquier estudio que haga cualquier persona hoy, la corrupción aparece como un problema mucho más arriba de lo que aparecía hace 15 años, ¿no? De hecho, la Ujú, forma de describir supuestamente la opinión pública en Argentina es que a los argentinos no les interesa la corrupción. Entonces hacían una especie de vínculo entre bienestar económico, pero aparentemente el gobierno kirchnerista era corrupto, entonces digamos, lo seguían votando, entonces la conclusión era como que no era posible establecer una relación causal entre cierto reconocimiento de aparente corrupción y, digamos, y resolución del voto, ¿no? ujú, Pero nosotros hoy tenemos un escenario donde la gente sí habla de la corrupción, digamos, le preocupa el tema, ¿no? Pero donde más fuerte, vamos, podemos desafiar un poco eso, donde más fuerte aparece la preocupación por la corrupción, aparecen, digamos, hoy es bastante cross de cualquier, digamos, persona que conteste cualquier estudio, pero donde más fuerte aparece ese tema hoy es en los votantes que de opciones no peronistas, ¿no? ujú, Mi comentario es que los votantes de opciones no peronistas son los que yo estoy viendo que votaron igual a Milei, o sea que me ujú. parece una relación causal entre eso, ¿no? En cambio, creo que los elementos que justifican
un cierto retorno de esos votantes históricamente peronistas a Milei del 2023 tiene que ver con la economía más que con algún tema institucional, ¿no? Ok. Entonces, de alguna manera, otro elemento que también la literatura dice, y hay acuerdos y hay evidencias por todos lados, es que lo que cualquier gobierno necesita, ¿no? Para que, como se dice, para el incumbency is king, ¿no? Digamos, para que el que está gobernando gane, es que haya una buena relación de aprobación de la economía, que la economía la sientan bien y que tenga una buena aprobación de gestión, ¿no? Pero bueno, Ujú, le queda abierto el tema de octubre. Tengamos en cuenta que esta fue una elección provincial, donde en realidad el incumbent es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no el gobierno nacional. ujú. Entonces, bueno, obviamente ahora con el tema resuelto, bueno, uno puede hacer otros juegos de análisis, ¿no? Eh, digamos, si permite expandir otras preguntas, ¿no? ¿Cuánto a la dinámica kirchnerismo-antikirchnerismo tiene todavía mucho sentido para seguir como lógica explicativa, ¿no? De la tensión electoral? Porque fue como muy productiva para mantener la atención y las aprobaciones de gestión de Milei, pero no sé si, evidentemente, no ha sido del todo fuerte para explicar algunos elementos locales. También voy a tratar de explicar un poco más esto, es como, eh, vos es cómo se mide la, digamos, el bipartidismo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La contraposición electoral. Se le pregunta a las personas si les molestaría que su hijo o su hija se case con alguien del partido enfrente, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, en Estados Unidos esos números han ido creciendo, ¿no? Pero también lo que fueron investigando es que, digamos, esa situación de oposición de partidos tiene mucho sentido a nivel de las superficies de los cargos máximos de los partidos. Por ejemplo, Milei contra Cristina Kirchner, o Milei, Macri, Kicillof, ¿no? Pero cuando uno baja a nivel local, esas tensiones fuertes de bipartidismo tienden a diluirse porque entran en otras lógicas distintas, ¿no? Y entonces el otro elemento que a mí me parece que es interesante incluir acá es que nosotros no fuimos solamente una elección provincial porque tenemos un número final. Tuvimos en realidad eh, 130 y 135 elecciones en simultáneo, con muchos elementos locales, casi todos los oficialismos de intendencias ganaron, no todos, pero casi todos, ¿no? Entonces, bueno, también hay muchos elementos para tener en cuenta. Y si querés, abre algún elemento de preguntas para octubre, a ver cuánto de esto podría achicarse, ¿no? Ok. Ahí lo que creo entender es que acá se batallaban otras cuestiones que no tenían que ver con la personificación de la dinámica Mila y Cristina, que Probablemente. además, y ahí te haría otra pregunta que es el doble clic de cómo estas elecciones revalidan la idea de Kicillof como sucesor de esa línea ideológica y qué pasa en el peronismo, incluyendo a todas las provincias con otros potenciales presidenciables de ese sector para el 2027, hago bien las cuentas 2027, que es un pedazo de la pregunta, y la otra es posterior, que es esas elecciones más regionales en donde se batallaban cuestiones de decisión más municipal, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo incidió todo el cambio de distritos en esa dinámica? Porque vos ya me dijiste que haces cartografía y me parece que es Eh, una cosa eh, muy distinta y muy interesante para analizar. Me parece que te quiero aprovechar ahí también. Ordenalas como quieras. No, a ver, primero lo del... cambiaron las personas del lugar en general, algunos, por ejemplo, yo tuve que votar en otro lado, mi esposa también, bueno, hemos hablado de esto. Pero yo sigo en el mismo circuito para que la gente entienda, ¿no? Eh, cuando uno analiza las elecciones puede ir reconstruyendo de menos a más. ¿Cuál es la unidad mínima de análisis para una elección? Por ejemplo, una urna, ¿no? Cuando uno Mm, vota, una urna tiene todos los votos de las, no sé, 300 personas que están anotadas en esa urna, ¿no? ujú, Eh, y a su vez las urnas están en un colegio, o sea que hay como, no sé, 7, 8 urnas, las mesas, ¿no? Digamos, adentro de un ujú, colegio. Y a su vez esos colegios están en lo que se llama un perímetro de una zona, que es un polígono, un espacio que se puede ver en el mapa, que acumula
todas las mesas de todas las escuelas de ese circuito, ¿no? Como las personas están distribuidas al azar adentro de las escuelas, no por relación, se trató de hacer un esquema donde te queden las escuelas más cerca, pero por ejemplo yo voté en un lugar y mi esposa votó en otro, porque la distribución de las personas adentro de un circuito, o sea, desde tu dirección a diferentes escuelas, tiene que ver con un criterio de las letras, o sea, tiene como un criterio de azar de la distribución. Entonces, primero que además como cambiaron las mesas y cambiaron las escuelas, la comparación para atrás es difícil Es porque más difícil, esto claro. no estoy seguro que sean las mismas mesas. Entonces, ¿dónde yo no tengo duda de que estoy mirando? Parezco Descartes, ¿no? ¿Dónde no tengo duda de que estoy viendo algo que es equiparable a una comparación con hace 2 años en el circuito? Los circuitos no cambiaron. Agrandás el espectro de lo que estás Es lo analizando que para siempre meter en un circo. analizamos, es lo que siempre analizamos, ¿no? Entonces, bueno, para verlo en un mapa, uno, digamos, es como que uno pinta la provincia de Buenos Aires o cualquier otro lugar del país como si fuera con mapas de calor electoral. Ujú, En esos mapas se ve que más allá de lo que yo acabo de aclarar, el desempeño electoral del peronismo, sobre todo en el conurbano, no tanto en el interior, es muy parecido a sí mismo y lo mismo del antiperonismo, ¿no? Eh, Ahora, lo que es interesante de lo que... la otra pregunta es, bueno, el peronismo parecía que no había logrado hacer una especie de renovación, ¿no? Entonces, bueno, lo que no se resuelve puertas adentro se llevó hacia el electorado y que lo decidan, vamos a decir un término económico, que lo decidan los consumidores, ¿no? ujú, Saco este alfajor con este relleno, lo saco con el otro. Entonces, imaginemos que los dos socios no se ponen de acuerdo. ¿No? Tienen la misma cantidad de acciones y ninguno logra definir sobre el otro cuál de los dos van a poner en el mercado. Bueno, pongamos los dos en la góndola y que el mercado decida. Entonces, bueno, sí, de alguna manera lo que ha pasado ahora es eh, que además digo, no por un tema de que yo tenga alguna información clasificada sobre la interna peronista, porque eso sería un abordaje más periodístico, y yo no. Tampoco creo que explique a veces demasiadas cosas, pero fue como bastante abierto la situación de conflicto, por ejemplo, Máximo Kirchner diciendo en Quilmes en un acto que se quejaba porque el gobernador mandaba plata en algún lado y no la mandaba a Quilmes, etcétera, ¿no? ujú. Pero sí ha producido una lectura que, bueno, Axel Kicillof tuvo razón y le produjo no solamente una derrota a Milei, le produjo una derrota muy amplia, porque más allá de lo que yo acabo de explicar, lo que termina impactando como noticia es la distancia del número. Sí, la Yo tendencia después se cuando lo sabía. explico, claro, es tan complejo a veces lo que hay que explicar que no hay manera de, pero bueno, tiene el impacto de, digamos, de la distancia del número, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, sí, termina produciendo sobre él un, por lo menos un escenario más favorable para que él tome algún tipo de liderazgo, ¿no? No es un tipo de liderazgo a lo Cristina Kirchner, por lo menos, el que uno podría describir en él, ¿no? Eh, no es de andar confrontando aparentemente, ¿no? Y de manera abierta con todos los bloques internos del partido, sino que, bueno, va de una elección a la otra, sale victorioso y me parece que sabe un poco negociar mejor con los intendentes y ha aprendido a tener una relación más sana con todas las partes internas del partido, que si querés eso contrasta con los desafíos que el presidente Milei tiene hoy. ujú, ¿No? Porque la política no es solamente un problema teórico de medidas de gobierno que te pueden caer bien o te pueden caer mal. Es un espacio complejo donde hay otros actores, ¿no? Que también tienen sus tipos de preocupaciones, tienen una forma de hacer política de hace 50 años, ¿no? Y que forman parte del escenario, ¿no? Local. Y probablemente lo que está pasando ahora es que quienes han logrado comprender, ¿no? Que bueno, que en el mundo uno no hace solamente lo que uno quiere, sino lo que las circunstancias te obligan a ir adaptándote, son los que a final de plazo terminan ganando. En otra charla que tuvimos, o creo que hablábamos, creo que lo nombramos, ¿no? Que, que inclusive en el mejor momento de Milei, ¿no? Con una aprobación de gestión excepcional y la gente reconociéndole que había tomado decisiones difíciles que otros no se habían animado a tomar, etcétera, habría la pregunta sobre un gobierno que basaba el seguimiento de la gente hacia él
en la necesidad de él de sostener una tensión que combine amor y odio. O sea, necesitan que lo odien tanto como lo que lo quieran. Entonces eso Ujú, le garantizaba no solamente seguimiento a él, sino un cúmulo sostenido de gente contraria. Que eso, en casos parecidos como el de Trump en la primera presidencia y el de Bolsonaro, termina teniendo costos electorales, porque al final de ese recorrido es una garantía de esto, digamos, de los dos mercados, del mercado que te acompaña y el mercado que te rechaza, ¿no? Y bueno, ujú, esto a lo mejor va empezando a tomar un poco de forma, ¿no? Y abre otras preguntas, ¿no? Sobre qué hay que hacer ahora para que esto no termine, digamos, en una derrota y por lo tanto llevar a la pregunta de, bueno, es- ¿en qué elementos este gobierno está en condiciones de llevar adelante esas modificaciones de forma de gestión y en que no, ¿no? Porque nos lleva a ujú. ese plano, ¿no? Estamos obligados en el análisis a ir para ese lado, ¿no? Bien. Entonces, la preocupación ahora es que se empieza a manifestar lo que vos venías previendo, que es esta dialéctica combativa, estas decisiones totémicas y poco pragmáticas y esta necesidad de confrontar incluso hasta con los potenciales aliados, hace que la otredad se aparezca en un electorado que dice, sí, bueno, pero vos no estás haciendo todo perfecto tampoco, me cruzo de charco. Y quienes tienen el incentivo natural de ayudarlo, tampoco tienen una definición clara de que eso se va a repagar con algún grado de cortesía posterior, ¿no? En cualquiera de Bueno, sus sentidos. claro, porque empieza a haber otros problemas que tienen que ver con... Hay una, hay un concepto sociológico que a mí me parece muy entretenido, que es el tema de confianza, ¿no? O sea, es una palabra muy utilizada en general, ¿no? Pero eh, ¿qué es la confianza cuando la sociología incluye ese concepto en relaciones de interacción? O sea, ¿qué rol ocupa la confianza cuando yo tengo que entender relaciones entre personas y las tengo que basar en la confianza, ¿no? Eh, digamos, hay una definición que a mí me gusta, que es que confianza es cuando uno pone la acción de uno en una cadena de acción donde uno ya no va a estar, ¿no? Por ejemplo, uno pone la plata en el banco y uno no sabe qué va a pasar con la plata de ese banco. La plata la van a usar y yo confío en que el día que la quiera sacar, la voy a sacar. Ujú, O voy a un edificio donde yo nunca entré en mi vida, nunca entré a ese edificio y hay un ascensor. Me dice, usted tiene una reunión en el piso 10. Yo no sé si arreglaron bien el ascensor, si está bien instalado, no sé absolutamente nada. O cruzo la calle suponiendo que como está rojo no van a arrancar y me van a pisar. O sea, la sociedad tiene una red de confianza que está basada no ujú, en, solo en el control autónomo de algo, ¿no? Por lo tanto, uno puede leer digamos, cómo se está llevando la política en procesos de confianza interno y qué ha hecho el gobierno para establecer cadenas de acción en las cuales los demás se animen a poner una acción de uno en una cadena de acciones que no va a controlar. Por ejemplo, el ujú. Congreso. Yo voy a votarte esta ley o te voy a acompañar en evitar este veto. ¿Y después qué va a pasar? ¿Ese ascensor me va a llevar al 10.º piso O o me no sé hundo en qué va una a derrota pasar? sorpresiva con vos sin Sí, comer está la rojo el nieve. semáforo, mirá que voy a cruzar, Claro. pero no me vas a pisar con el auto, ¿no? Bueno, entonces, eh, el otro elemento que a mí me parece importante, que es, uno tiene maneras, además de cómo da un número de aprobación de gestión, otro elemento es, hay algunos componentes que le permiten a uno traquear si un gobierno está en un estado de salud interesante o desafiante, ¿no? No quiero decir que esté precisamente mal, pero ¿dónde uno puede encontrar la capacidad? Es decir, ¿dónde yo veo un gobierno funcionar? ¿Dónde lo veo andar? ¿No? Producir enlaces, ¿no? Que se puede reproducir, que puede estar vivo, ¿no? Bueno, los gobiernos el- digamos, dentro de la política hace algo que no tiene ningún equipara. O sea, si uno está en un gobierno, sobre todo en el gobierno nacional, uno tiene la capacidad de hacer algo que no existe afuera digamos, de la política, que se toman decisiones vinculantes, o sea, decisiones que aplican a todo Ujú, el país. Un cambio en la regulación, es decir, la ley te lo permite, ¿no?
Pero eso necesita otro elemento, ¿no? Es decir, bueno, los gobiernos pueden tomar decisiones que apliquen a todos, ¿no? Alguien podría decir, bueno, una empresa puede tomar decisión de sacar un producto nuevo, pero eso atañe a la empresa nada más, a esa empresa. Ujú, Puede decidir aumentar un precio, es una decisión autónoma de la empresa, mientras mantenga las ujú. reglas del mercado. O un juez puede decidir que su dictamen ante una causa es declarar a alguien culpable. Atañe a ese caso, pero la política cuando decide algo para todos. Por lo tanto, es muy importante la relación que establece ese gobierno con los todos, porque cuando toma una decisión, esa decisión necesita que la mayoría de la gente la tome como válida. Que sea coercitivo, en cualquiera de sus formas. Claro, que Que tenga reciba un sí, cohesión, mejor. claro, que reciba un sí en cambio un no. Cualquiera Ujú, de nosotros en una relación laboral, por ejemplo, puede darle un pedido, en realidad que termina siendo una orden a alguien en una estructura burocrática y le dice, bueno, por favor, mira, necesito este informe para mañana, ¿no? A la persona que uno le pide, potencialmente, esto sociológicamente, está en condiciones de decirte que lo va a hacer o que no lo va a hacer. Hay un montón de elementos para que te diga que sí. Bueno, cobra un sueldo, mejor no, pelearse con los jefes. Bueno, hay un montón de mm, elementos. Pero potencialmente puede. Entonces, ¿cuándo uno puede rastrear el estado de salud de una burocracia? Es cuando logra establecer en el mediano o largo plazo cadenas de acciones exitosas y de decisiones que son aceptadas como válidas, ¿no? Entonces, bueno, hoy el gobierno está, si querés, creo que tratando de reconstruir un escenario de procesos de decisión que sean aceptadas como válidas porque están siendo crecientemente no aceptadas como válidas, ¿no? ujú. Entonces, Se le bueno, empiezan a animar. claro, digamos, empiezan a aparecer los noes en cambio de los síes. Ujú, Siempre potencialmente le podrían haber dicho que no, desde el día uno. Pero bueno, las decisiones siguen pareciendo pero- correctas y bueno, entiendo que fueron correctas porque bueno, igual, tuvo éxitos el gobierno. Pero bueno, yo no trabajo de decir si las decisiones económicas son buenas o no, pero sí de analizar a ver si son aceptadas como válidas o como no. Entonces el gobierno hoy creo que está tratando, ha detectado que no está logrando imponer, y otro elemento más, uno tiene que medir para mí dos cosas, ¿no? La capacidad de tomar decisiones y que sean adoptadas como válidas y la distancia que hay entre una decisión y la otra. Pues si la eso lo decisión, mencionaste el otro día. Hay como un pasaje al acto cada vez más frecuente, digamos. claro, por ejemplo, es como que, eh, bueno, toma esta decisión, entonces ahora a los 2 días tomó otra, porque la otra no funcionó, porque empiezan a funcionar cada vez menos, entonces la distancia que hay entre una decisión y la otra empieza a cortarse, ¿no? Pero bueno, todos estos son elementos que, si querés, potencialmente estuvieron un poco siempre encapsulados en haber construido un escenario de oposición sostenido hacia él, que probablemente en un manual de comunicación política es fantástico para una campaña, pero para la gestión de gobierno vos necesitas otros elementos, ¿no? Que el otro día yo Ujú, escribí sobre esto es el... No hay que olvidarse que por más que te guste más o menos el Estado es un lugar donde hay que hacer trámites, burocracia. Las leyes tienen que estar escritas, por ejemplo, y tienen alguna regla para que salgan, ¿no? ujú. Y para subir o bajar un impuesto hay que seguir una serie de procedimientos. Eh, porque para la gente que compra auto no tiene la patente, ¿no? Entonces es como que uno puede extender esto, bueno, ¿cómo están dando la burocracia, ¿no? O sea, es decir, hay otras preguntas que ante la situación electoral adversa activan una situación, no estoy diciendo que la situación es crítica, ¿no? Pero, digamos, me parece que el gobierno Pero detectó claramente que hay un elemento ahí que hay que volver a tomar la iniciativa de las decisiones, si- ¿no? lo estás diciendo producto del resultado del 7 de septiembre, digamos. Yo creo que venía de antes esto. Ok, ¿ellos ya lo venían percibiendo, Bueno, me decís? dirás vos, yo creo que el riesgo país venía subiendo. Alguien puede decir, bueno, pero es el riesgo electoral. Y bueno, al mismo tiempo el riesgo electoral Mm. es esta insatisfacción de esos votantes peronistas que también se le fueron. O sea, como que en A eso realidad... quería decir que si Sí. tuvieras que decirme, no sé si hiciste focus groups posteriores o previos o lo que sea, que vos decís esta ausencia del Estado que antes era presente y ahora no tenés la patente del auto, o ¿es esto lo que les preocupa? ¿Es la incorporación de la baja de la inflación como algo ya, un dato dado y ya aburguesado y entonces ya no es más lo emergente lo que nos preocupa?
a ese votante qué está viendo, porque la inseguridad no mejoró, o por lo menos, digamos, Sí, mirá, la uno de una de las claves que tenía el gobierno era que la gente reconocía que la situación económica en el presente era problemática, ujú, ¿no? Pero todo el tiempo, durante muchos meses, había un registro de que cuando tenían que hablar sobre lo que creían que iba a pasar, siempre era mejor que lo que estaba pasando ahora. ujú, Esa distancia de ventaja que tenía la economía futura imaginada contra la del presente, que era la vivenciada, bueno, empezó a achicarse, ¿no? Empezó a achicarse. Entonces la frontera sobre el futuro empezó a estar como, bueno, se licuó de sentido y pasó a ser solamente un sentimiento antiperonista. Entonces por eso solamente lo votan los que no votan nunca al peronismo. ujú. Porque está faltando la evidencia. Y yo creo que los sectores de niveles bajos realmente están empezando a sentir eh, La micro que no funciona. y eh, sí, digamos, la situación debe ser porque la diferencia que sacó el peronismo en algunos lugares, eh, más allá de que yo digo que se parece mucho, es bastante impactante y sobre todo en los lugares de nivel muy, muy bajo. Ujú, Porque hay algo ahí que se pensó que era eterno, inclusive yo pensé que tal vez iba a durar un poco más, pero sí que había un registro de que la situación estaba muy mal, ¿no? ujú. Eh, y bueno, digamos, Tengo, yo creo que es un tema económico sobre todo esto, ¿no? tengo un comentario para hacerte ahí, que seguramente vos lo habrás registrado cuando haces tus análisis, y es una persona cercana a mí, el domingo tenía a la señora que trabajaba en la casa diciéndole, me voy a votar porque me cierran la escuela. Y él dijo, no, pero todavía tenés horario, quédate tranquila que llegás bien. Dice, no, no, es que si yo no voto por el peronismo me van a cerrar la escuela. Eh, Pública, ¿Cómo? escuela pública, no voy a poder ir a la Claro, escuela. claro, claro, claro. Fue como una bandera, no estaba hablando de la logística de las próximas horas, estaba hablando digamos, del futuro de sus hijos, ¿no? En algún momento. Y lo segundo que te pregunto es si esto vos lo ves trasladándose a la discusión nacional de las elecciones de octubre, o ves que esto se circunscribe a una situación muy propia de la provincia de Buenos Aires, que es un distrito tradicionalmente que vota como votó en definitiva, eh, y que hay una posibilidad de que el gobierno recupere un poco de oxígeno en las nacionales. No, yo creo que, mira, si como yo describí que volvió a ser un esquema de bipartidismo y por lo tanto hay una tensión entre peronismo y antiperonismo, con las consecuencias que eso tuvo para Milei, porque tenía un voto peronista que tensionó tanto eso que como que se le fueron más los problemas económicos. eh, No quiere decir esto que va a haber una reproducción del resultado electoral, pero hay que ver, digamos. En principio yo te diría que no, pero por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires yo no creo que esté en riesgo de ninguna manera, porque el componente sociodemográfico es exactamente el inverso del conurbano. Ujú, Entonces yo no veo un riesgo ahí eh, digamos, de licuación de ese voto. Yo creo que probablemente en Córdoba, Mendoza, la situación va a ser distinta, ¿no? Eh, pero bueno, pues también va a depender mucho del gobierno si logra eh, modificar algunas cuestiones de la economía que entiendo que es muy problemático, ¿no? Digamos, no tengo tan claro qué herramientas tiene a su favor para poder revertir algunas de estas cuestiones, ¿no? Pero no ujú, necesariamente se debería esperar a nivel nacional una réplica exacta de lo que acaba de pasar. Sí me parece que la provincia de Buenos Aires se va a parecer bastante a lo que acaba de suceder, ¿no? Eso me parece que tiene poca... En todo caso, podría achicar un poco la distancia, ¿no? Sería como un objetivo. También recordemos que Milei perdió las tres veces en la provincia de Buenos Aires, ujú, porque también ahí hay cierta continuidad, ¿no? Milei perdió perdió, digamos. Le fue espectacularmente bien en muchos lugares del país, pero la provincia de Buenos Aires quedó con 24%, después volvió a sacar 24% y la segunda vuelta también perdió contra Massa, en la ujú. provincia de Buenos Aires por 1,5 puntos, una cosa así. O sea que no es su mejor zona, ¿no? Así que No, definitivamente. si uno quiere decir, bueno, por lo menos para tener algún tipo de lucubración de cierta expectativa, bueno, este es su peor lugar. Acaba de ir a donde es como el auto de Colapinto cuando tiene las rectas largas que se dice, bueno, este pibe con el motor que tiene.
En un circuito con rectas largas, pobre, no va a poder hacer nada. Bueno, digamos, Ujú. sería, esta es la zona. Esta es la peor nota que se puede sacar. Claro, esto es la materia, la peor materia que tiene es la provincia de Buenos Aires. No estoy diciendo con esto que va a ganar, pero digamos, tiene elementos eh, más optimistas en otros lugares. Ujú. Pero todas las provincias están con muchos desafíos económicos. Y te diría que más que la inflación, ahora la gente no se queja de inflación, se queja, bueno, mencioné la corrupción, pero el tema del desempleo y la imposibilidad de ver hacia futuro mejoras económicas, ¿no? Es como que Ujú. dejaron de creer en que esto va a mejorar, ¿no? Se les hizo Eh, largo Claro, entonces el eso tiene tiempo. expresiones distintas en el resto del país, ¿no? De cualquier manera, la Libertad Avanza es una marca potente. Yo creo que como así detectamos que recibió los votos de Juntos por el Cambio, en cualquier lugar donde Juntos por el Cambio era fuerte hace 2 o 4 años, probablemente va a replicar, o sea, va a heredar esos votos. Por eso hago la mención de Córdoba, a pesar de que tiene una situación ahí desafiante, pero es decir, los lugares donde Juntos por el Cambio era fuerte van a ser los lugares donde la Libertad Avanza va a poder. Así que no es tan lineal un traspaso, ¿no? Digamos, de la provincia de Buenos Aires hacia afuera, ¿no? Eh, eh, sí, eh, bueno, y después, perdón, me quedé pensando, vos hiciste un comentario eh, sobre la bronca de la gente, ¿no? Digamos, votando eh, eh, las opciones hace 2 años, ¿no? Eh, Ujú. la gente está muy, digamos, estaba muy enojada con las prestaciones digamos, del Estado, del gobierno, porque la gente que usa ANSES, que tiene bajos recursos, lo sigue usando, digamos, porque no tiene otra manera no soy experto en ANSES ni las prestaciones del ANSES, pero eh, yo creo que el gobierno de Milei, con este tema de desarmar el Estado y con una mirada muy desde arriba, las regulaciones de Sturzenegger son siempre de arriba, miren ahora lo que va a pasar, etcétera, eh, no está devolviendo Milei, aunque sea de lo que quede del Estado, trámites que vos podés hacer de manera más sencilla, ¿no? Mm. ¿No? Y esto tiene que ver con algunos valores que me parece importante, y digamos, a esto iba. Todas las investigaciones que yo pude hacer, desde que Milei ganó hasta acá, nunca me dieron de baja para la gente ciertos valores que el Estado debería seguir teniendo. La educación pública, más allá del tipo, si es buena o mala, digamos, como valor, Ujú. eh, que el Estado esté presente eh, en las prestaciones de salud, inclusive temas como la ESI, o sea, son temas que a la gente le parece que está bueno que estén en el escenario discutiéndose. Sí, eran consensos previos. Son consensos que no se desarmaron. Entonces, Claro. no hay que confundir la bronca que tenía con la frustración de los gobiernos anteriores con una mutación total y estructural de ciertos elementos que la gente no considera. La gente está enojada porque dice, bueno, este país económicamente es un problema. Pero la gente nunca evaluó mal ni a la universidad pública, Ujú. algunas prestaciones de salud, ni a la idea de que está bueno que el Estado cubra algunas cuestiones. Nunca el enojo estuvo puesto ahí. Estaba puesto en otros lados, ¿no? Pero no, creo que también ahí hubo una confusión y bueno, también tiene sus costos, ¿no? Bien. Em, tenía otras dos preguntas, pero nuestro estratega en jefe, Martín Polo, me acerca una que me parece interesante, que es, ¿hay espacio para una tercera fuerza? Ahora que él está consustanciado como el antiperonismo, ¿vos ves en el largo plazo algo así funcionando? No en este momento. Está buena la pregunta de Martín. Para que haya una tercera fuerza, en realidad tiene que haber, bueno, lo que podría haber es un desprendimiento de la Libertad Avanza hacia una tercera fuerza, eh, pero bueno, tendría que haber un nivel de decepción furioso, ¿no? Las terceras fuerzas cuando Ujú. aparecen es cuando la gente no solamente sostiene el odio contra el partido contrario, sino además está muy enojado con el propio, Ujú. porque esas dos cosas se combinan, ¿no? Eh, por ahora yo veo lo que está haciendo, lo que está viendo es un regrupamiento. Si querés, hay un elemento en la provincia de Buenos Aires que sí pasó, para darle un poco la razón a Martínez, bueno, Somos, ¿no? Somos sacó, fue más el daño que le hizo a la Libertad Avanza, A a la la libertad. Alianza, capaz el nombre que tendría que tener, ¿no?
es eh, digamos, el daño que le hizo a la Libertad Avanza que ser una tercera opción. Ujú. Pero para ser una tercera opción tiene que sacar una buena cantidad de puntos. Y además, vamos a una elección provincial donde es probable, yo cuando analicé la elección del 2021, era muy evidente que la gente en ese momento no tenía una tercera opción, pero había elegido muchas terceras opciones, ¿no? Así que Estaba sí, buscando un rumbo distinto. claro, va a ser interesante para contestarle a Martín la pregunta es cuando sumemos el total de opciones que no sean ni Fuerza Patria ni Libertad Avanza en el resto de las provincias. Si ese volumen es más grande, eh, pero bueno, es difícil la situación porque en realidad Milei fue el que se comportó como tercera opción hace 2 años. Entonces el antecedente que hay de tercera opción es muy alto, ¿no? Ujú, Pero bueno, podría pasar que, eh, que digamos, el peronismo no se va a ir del peronismo ahora, porque acaban de dar evidencia de que vuelven, ¿no? Como suele pasar. ujú. Hay que ver si los otros se van o no se van, ¿no? Hay opciones Ok. para de la libertad avanza. Son chiquitas, pero hay. Lo que me lleva a 7000 otras preguntas, pero se me corta el tiempo. La primera rápida. ¿La proporción que fue a votar del electorado es baja en la provincia de Buenos Aires? ¿Vos la ves aumentando en las nacionales? Y eso podría impactar en quién está votando y por lo tanto en la reducción de esa diferencia. Bueno, ¿Qué? podría ser. Sí. Puede ser que vaya a votar un poco más de gente, ¿no? A nivel nacional. Vamos a ver. Ujú, Eh, pero los análisis que yo encuentro cuando comparo con elecciones anteriores, no estoy encontrando ningún detalle así significativo de que pasó esto porque no fueron a votar. O sea, uno puede explicar esta elección comparándola con la anterior y no encuentra muchas inconsistencias, ¿no? ujú, Eh, ok, pero bueno, digamos, sí, no quiere decir que no importe, pero no es que pasamos de un voto de 80% a 35% bien, directamente. O está sea, bien. pasamos de un 70, o sea, es un número grande, ¿no? Obviamente, pero a nivel de volumen de votos y de distribución espacial y de correlaciones, esta elección se permite dialogar con la anterior de una manera muy similar, no distinta. Ok. Y la última que te dejo, salvo que tengas algún otro comentario, es, esto acomoda, como habíamos dicho, a Kicillof como exitoso en una Mm. puja que no fue interna, en definitiva le resultó a él o se acomoda a él en una situación presidenciable, eventualmente si quisiera, falta un montón para el 2027, pero en esta dinámica de terceras fuerzas hay, por ejemplo, gobernadores o incluso dentro del peronismo, hay gobernadores que deberían tener la misma ambición. ¿Cómo ves ese diálogo intraperonismo? No, llevado muy mal, porque yo creo que, mira, voy a tomar un tema de las sorpresas, vos me preguntás las sorpresas, ¿no? Si uno revisa la campaña del peronismo en esta elección que acaba de ganar por esta distancia tan grande, uno no encuentra una campaña muy virtuosa. Encuentra mecanismos de la vieja política, candidaturas testimoniales, es como que la oferta era Mm, muy poco, vamos a usar un término no peronista, pero muy poco glamorosa, ¿no? Digamos, tiene poco de renovación. Eh, o sea que el peronismo en vez de resolver internamente tuvo que ir a elecciones. Yo me cuesta ver a mí un diálogo abierto donde los gobernadores peronistas, digamos, abren como una mesa de diálogo de renovación pero sí, digamos, probablemente todos los gobernadores imaginan que puede ser presidente, ¿no? ujú. Todos. Ok. Em, Bueno, probablemente vayan. Por ejemplo, Charlor en Córdoba, pero va a necesitar una victoria sobre la Libertad Avanza, ¿no? Pero se puede ujú. dar, no digo que no, pero van a necesitar una victoria grande, ¿no? Como lo que acaba de pasar. Eso te iba a preguntar. O sea, no es que simplemente ganarle. O sea, quien sea Ok. con más poder. Córdoba es una plaza muy importante para el peronismo, porque es casi la plaza que le permitió ganar al antiperonismo las últimas dos elecciones, sobre todo a Macri, ¿no? Pero eran Ujú. elecciones que terminaban 70-20, una cosa así, en segunda vuelta. Una barbaridad. Y con eso compensaban las derrotas en provincia de Buenos Aires. O sea que sí que es importante. Pero bueno, el centralismo de AMBA que todavía tenemos del siglo XIX termina pesando, ¿no? Excepto la maldición del gobernador que nunca puede ser presidente. Eso.
Pero bueno, pero ¿Cómo juega eso hasta ya hoy? es astrología. No, no, Se no. viene No, dando. no sé. Se viene dando, sí, bueno. Pero bueno, ahí ya no, Luis, no entro en ese terreno. última, juro que última. No me ¿Qué molesta. porcentaje necesita Javier Milei para sostener sus vetos? Porque hoy en definitiva tiene que replegarse y entiendo que la agenda cambia después de este, o no, pero imagino que cambia, y pasa de ser una agenda de reformas estructurales gigantes en los próximos 2 años a defender vetos de un Sí. embate del Congreso. ¿Qué porcentaje, qué tenemos que mirar para octubre en los resultados electorales? ¿Qué es una No, victoria? ¿Qué no lo es? no, una victoria es que gane aunque sea por un voto en el acumulado nacional. Eso sería fantástico para él, ¿no? Que por lo menos que achique la distancia en la provincia de Buenos Aires y que aunque sea gane. La distribución de bancas en el Congreso, eh, no, o sea, por cómo vemos que se va a dar y por lo que el dato que acaba de dejar la provincia de Buenos Aires, es difícil que le genere una situación. Pero el problema que tiene él no es un problema de bancas, porque él con menos bancas pudo sostener un montón de decisiones. El problema es que si no modifica la lógica de relación con las provincias y por lo tanto y hace jugar a las provincias de una relación de confianza renovada, o sea, no es un problema de votos esto. O sea, obviamente que lo es también, Es porque un es problema de gobernabilidad y cohesión. un problema digamos, de relacionamiento y de vínculo, ¿no? Eh, Así que, bueno, obviamente que lo primero que necesita es ganar, aunque sea por lo menos por un voto, para dar una Ok. imagen nacional de que en el acumulado es la fuerza más votada, ¿no? Eh, ¿Qué grado de probabilidad tiene eso? no sé, Ok, más baja que antes, más baja que claro. antes. Eh, Porque es como un proceso que, como profecía autocumplida, ¿no? El sesgo hacia la confirmación. Mira, Santa Fe no le fue bien tampoco, pero bueno, son elecciones provinciales, ¿no? Acá van a tener cargos nacionales y qué sé yo. Yo creo que el mayor enemigo del gobierno es la economía, que es en lo que supuestamente era el experto, y para la gente, ¿no? Estoy hablando. Pero yo insisto mucho en el tema del relacionamiento, porque los gobiernos también viven en la actualización de sus presentes, ¿no? Entonces, bueno, el otro día me encontré una frase, no porque yo me haya puesto a leer a Nietzsche, pero me parece interesante que dice, solo es definible aquello que no tenga historia, ¿no? Entonces, el gobierno, nadie es algo en sí mismo, es lo que va actualizando de sí mismo. Entonces, ningún gobierno está terminado ni está en una victoria eterna. Está en una situación donde constantemente tiene que ir redefiniendo sus presentes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que obviamente que hay una pregunta electoral y hay un interés de que, bueno, que le vaya mejor y que pueda ser la fuerza más votada y que mejore su situación en el Congreso. Pero no hay manera de que eso después sea exitoso si no es que modifica de alguna manera la relación. A no Ujú, ser que, bueno, que sea una fuerza que va y gana 70% de los votos y llena el Congreso. eh, pero bueno, eso sí, no va a ser una abrumadora mayoría, si es que eso sucede. Y aunque gane por ujú, un montón, se puede llevar un montón de diputados, pero recordemos que se renueva la mitad de la Cámara, el otro en la otra mitad sigue, o sea que la política no es solamente la cantidad de diputados que hay, ¿no? También necesita actualizarse. Pero bueno, si tuviera un poco más sería mejor, ¿no? Para él. ujú. Bueno, entonces, predicciones indefinidas, veremos y te volveremos a llamar en breve. Muchas gracias, Luis, por todo. Eh, a las personas que miramos mercados también nos hace bien sentarnos un rato a pensar otro tipo de números y otro tipo de cuestiones y tu análisis siempre es súper nutritivo. Así que gracias, Luis, por estar. Todo esto va a estar volcado en nuestra web, en YouTube y en perspectivas.com.ar. Hasta la próxima. En breve te esperamos escribiendo algo en Perspectivas también. Dale, Mi compromiso. Adiós. dale. Gran Chao, abrazo, chao. gracias.